Iglesia del Nazareno presenta un mensaje de enseñanza de la palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Tú no estás solo, si te sientes solo, cuando tienes miedo, no estás solo, todos anhelamos misericordia, ser perdonados y librados, es todo lo que hay, gracias Dios es suficiente, y todo el pueblo dijo amén. Y todo el pueblo dijo amén. Su amor es eterno, da gracias a Dios. Y todo el pueblo dijo amén. Si eres rico o pobre, pues no importa. Seas débil o fuerte, el amor es lo que busca. Quebrantados estamos en las mismas. Dios nos ve caer y fallar. Y tanto amó al mundo que mandó a su Hijo Santo. Y todo el pueblo dijo amén. Y todo el pueblo dijo amén. Su amor es eterno, da gracias a Dios. Y todo el pueblo dijo amén. Y todo el pueblo dijo amén. Y todo el pueblo dijo amén. Su amor es eterno, da gracias a Dios. Y todo el pueblo dijo amén. Bienaventurados pobres en espíritu, bienaventurados puros de corazón, también los que por justicia padecen hambre y sed, porque ese es el reino de Dios. Y todo el pueblo dijo amén. Y todo el pueblo dijo amén. Su amor es eterno, da gracias a Dios. Y todo el pueblo dijo amén. Y todo el pueblo dijo amén. Y todo el pueblo dijo amén. Su amor es eterno, da gracias a Dios. Y todo el pueblo dijo amén. Y todo el pueblo dijo amén. Clama el justo. Justo el verso 17 del capítulo 34, que está delante del pasaje que vamos a meditar hoy en el capítulo 34 del libro de los Salmos, versos 12 al 16, dice esto el Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Usted sabe como hijo de Dios qué es clamar. Hace unos días hablábamos de la palabra griega, mejor dicho, de la palabra hebrea, sha'ak, y de la palabra griega anaboao. Ese grito que sale de lo más profundo de nuestras entrañas como una llamada de auxilio, como un grito de socorro, cuando el justo está pasando una necesidad grande y exclama. Ahora, cuando hablamos de la palabra justo, porque estamos hablando, clama el justo. Cuando hablamos del justo, esta es la traducción de varias palabras hebreas. Las dos más importantes son yasar y mispat. Yasar, la primera, tiene el sentido de ser derecho, mientras que la segunda, que es mispat, esa habla del término juicio. Entonces, si juntamos la palabra yasar mispat, quiere decir un juicio correcto, un juicio derecho. Generalmente se traduce como justo y recto. Ahora, cuando hablamos de la palabra griega, que se usa más veces la principal es dikaios en el griego, mientras que en hebreo es la frase sha'ak mispat, o yasar mispat, perdón, yasar mispat, en
En el griego, la palabra que se usa es dikaios, que significa igual. Generalmente se traduce, como ya lo dije, como justo o derecho. Ahora, podríamos decir, para resumir y juntar las dos palabras, tanto la hebrea como la palabra griega, lo que podríamos decir es que es el justo juicio o el juicio recto y correcto, imparcial, honesto en todo sentido. Ahí juntamos las palabras tanto yasar mispat como dikaios. Y lo volvemos a repetir, cuando estamos hablando de justo, estamos diciendo es el juicio recto y correcto, imparcial, honesto en todo sentido. Cuando el que es justo, honesto, recto y correcto expresa su clamor delante de Dios, ese sha'ak y ese anaboao es escuchado por Dios y viene pronto en nuestro auxilio. Hoy queremos, a través del Salmo 34, en los versos que ya leímos, o no hemos leído, mejor dicho, del 12 al 16, estar meditando en la gracia y el favor de su Santo Espíritu, bajo esa dirección santa, en el tema, el justo disfruta de. Pongámoslo de otra manera, ¿cuáles son los disfrutos o los disfrutes que tiene el justo o de qué disfruta el justo? Así que hablemos entonces que ese yasar, ese dikaios disfruta de. Esa persona justa, ¿de qué disfruta? Y en primer lugar queremos decir que disfruta de credibilidad. Cuando leemos la palabra de Dios en el Salmo 34, 12 al 13, lo vamos a comprender mejor. Bendita gracia de Dios que nos permite gozar de ello. Qué hermoso es que una persona disfrute de credibilidad, que lo que dice está respaldado por sus hechos, por su vida y su testimonio. Por lo tanto, sus palabras son probadas. Es un hombre o una mujer, probo, como decimos, está probado. Y la gracia de Dios, cuando vivimos en esa relación perfecta con Dios, nos hace gozar de credibilidad. Pero vayamos a la palabra de Dios. En el Salmo 34, verso 12, la palabra dice, ¿quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Es una pregunta, ¿verdad? Y la repito, ¿quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para hacer el bien? Dice el verso 12. En el verso 13 da la respuesta y dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Sin duda el salmista nos preguntaría a cada uno en este momento, ¿deseas vida? ¿Deseas un largo tiempo para ver el bien? Y yo creo que la respuesta de todos nosotros sería, claro, claro que sí. Deseamos buena vida, deseamos buenos días para ver todo el bien sobre nuestra familia, sobre nuestro negocio, nuestra empresa, nuestro trabajo o nuestros hijos. Uno desea días de bien, de dicha, de bienestar. Entonces, él da la respuesta. El salmista dice, esta es la medicina sagrada. Guarda tu lengua de hablar insensateces, si lo quisiéramos decir así, y perversidades, y no digas mentiras o falsedades. La Nueva Versión Internacional en estos versículos lo dice de una manera más simple. El que quiere amar la vida y gozar de días felices, dice, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Es el mismo sentido. El salmista dice allá adelante en el Salmo 101, verso 7, Salmo 101, verso 7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Es decir, el rey David cuando escribe esto está diciendo claramente esa comprensión que había tenido de la gracia y el favor de Dios a través de ser un dikaios, un hombre justo, correcto y honesto. Por eso él, cuando está pensando en el personal que va a tener cerca de él, en sus soldados, en los magistrados, se van a encargar de tantos asuntos administrativos del reino, claramente dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Pero para que eso fuera una realidad, él tenía que ser un hombre probo, un hombre que había pasado por ese crisol de la gracia de Dios y había llegado a ser un hombre dikaios, ¿verdad? Un hombre recto y correcto. La enseñanza es que al hacer lo contrario, pues al no refrenar nuestra lengua,
a no pensar antes de emitir juicio, al no ser honesto, a no decir la verdad, eso va a traer graves consecuencias para nosotros, porque perdemos nuestra credibilidad, perdemos la confianza de las personas en nosotros. Seremos gente proba, seremos gente de confianza cuando podamos hacer lo recto, lo correcto y lo agradable delante de Dios. Por ello el Yashar, Misbat o el Dicaios, leal, recto y juicioso en su proceder quiero decir, hablará con la verdad dicha, con amor, por supuesto. Porque usted y yo podemos hablar con la verdad, podemos ser muy creíbles, hablar con la verdad, pero la verdad tiene que decirse con amor. Jesucristo vino a enseñar la verdad, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero la enseñó con amor, con su vida, con su ejemplo, con un amor que atraía a las personas. Era tanto así que atraía a los niños. Usted recuerda algunos pasajes de la palabra de Dios donde se dice que cuando lo miraban, los niños corrían hacia Él, y las madres pues los dejaban ir para que los bendijera, y a los discípulos no les gustó. Bueno, usted sabe esa historia tan linda, pero eso quiere decir que había un imán, un atractivo, porque aunque hablaba con la verdad siempre, la hablaba con amor. Y yo creo que tenemos que aprender muchas cosas en esto para ser creíbles. Vamos a hablar con la verdad. ¿Cuántos de nosotros no tenemos que corregir nuestra boca, corregir nuestra lengua, corregir nuestros gestos, corregir la forma en que hablamos? Y yo soy el primero en señalarme. Tiene uno que corregir esa forma de dirigirse a las personas. A veces se llena de mucho coraje, le hierve la sangre a uno y dice palabras muy fuertes, muy groseras, no por las palabras que se usen, pueden ser palabras sanas, pero no son las palabras sanas, es la forma en que se dice. Entonces también tenemos que ser afables, amables, como lo era nuestro Señor Jesucristo. Así que hay tantas cosas que tenemos que aprender para proceder a hablar con la verdad. Hablar con la verdad no solo es decir las cosas como son, sino decirlas en la forma adecuada, conveniente y amorosa, como la hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que el proverbista Salomón escribe acerca de estas dos virtudes que no se debían apartar de nosotros. Mire las dos virtudes que en los primeros capítulos escribe el sabio Salomón, quien recibió la enseñanza de su padre David, y que no se debían de apartar de nosotros. Dice Proverbios capítulo 3, verso 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Ser personas justas nos hace disfrutar de credibilidad. Ese temor a Dios nos motiva a movernos en el campo de la verdad, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Cuando nos habituamos, usted y yo, a hablar con la verdad, se cumple lo que dice el Proverbio 3:4 que terminamos ahora. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mire lo que es actuar con misericordia y hablar con la verdad. Dice la palabra que hallaremos buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esto me recuerda a esas historietas tan famosas que habían antes de Quino, Mafalda. Usted recordará esas tiras cómicas. Y había mucha sabiduría en las frases de Mafalda. Usted recuerda también aquel personaje llamado Pinocho, que hizo Gepetto de madera, pero cuando cobró vida, según el cuento, ¿qué pasaba cuando decía una mentira? Le crecía la nariz, y cada vez que decía una mentira, la nariz se le iba más larga. Entonces, Pinocho era conocido por ser mentiroso porque tenía la nariz muy larga, porque cada vez que hablaba mentiras le crecía la nariz. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con nosotros, aún siendo cristianos? Porque hay mentiras que las disfrazamos de blancas y piadosas, pero mentira es cuando no decimos la verdad tal cual es. Bueno, sigamos con Mafalda. ¿Sabe qué dijo Mafalda? Dice la tirita cómica en las palabras de Mafalda: la mentira no aumenta la nariz. Ella parte de ese hecho. Es mentira que la mentira aumente la nariz. No es cierto, está diciendo. Pero mire lo que dice: la mentira no aumenta la nariz, pero sí disminuye la confianza. Mire qué sabiduría en esta tira cómica de Mafalda. La mentira no aumenta la nariz, pero sí disminuye la confianza. Y cada vez que uno miente va perdiendo credibilidad y va dejando de ser una persona proba.
Así que quiera Dios que esta gracia esté en nosotros y que podamos, mediante el favor, la bondad de Dios, ser una persona honesta, justa, correcta, con un criterio cierto, con juicios rectos, ser un dicayo realmente, como lo declara la palabra de Dios en la palabra griega. Ahora, también queremos decir en segundo lugar que un yazar o dicaios, una persona justa, disfruta de paz. No solo disfrutamos de credibilidad por la gracia de Dios, sino además de paz. Si primero disfrutamos de ser personas probas, de ser hombres probos, mujeres probas, luego también de tener paz, ese regalo de Dios a los justos, a los que caminan en integridad de corazón. Nos hace disfrutar de remanso, de tranquilidad y de paz. Leamos la palabra en el 34, verso 14. Dice la palabra, apártate del mal y haz el bien. Oiga lo que dice, apártate del mal y haz el bien. Luego sigue diciendo el verso 14, busca la paz y síguela. Si el primer paso es apartarnos del pecado, de la maldad, de todo lo que es ofensa a la gracia y favor de Dios, en segundo lugar también nos llama buscar la paz, ansiar la paz, esa paz de la cual Cristo habló, esa paz que Él dijo a sus discípulos, la paz os doy, mi paz os dejo, yo no se la doy como el mundo se la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él daba una clase de paz en medio de la tormenta. Y sin duda, ¿quién mejor para decirnos esto que David, que había pasado tantos tormentos en su vida y por eso escribe un salmo tan bonito como el Salmo 34? Él había pasado esas situaciones. Él sabía lo que era buscar la paz en medio de la persecución, en medio de que buscaban su muerte, en medio de que buscaban su destrucción. Él sabía lo que era buscar esa paz y hacerse partícipe de la paz, de ese remanso de tranquilidad en medio de la tormenta. Es creer en aquel que reveló a su profeta, a su siervo Isaías, estas palabras. Mire lo que dice la profecía de Isaías en el capítulo 26:3. Este versículo es uno de los que más me gusta, es favorito de mi lectura, igual que el Salmo 16:11. Pero Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo repito, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué palabra más poderosa. Y qué hermoso es saber que cuando nosotros dependemos de Dios, nos mantenemos en comunión con Dios, somos un dicaios, un hombre justo, una mujer justa, gozamos de completa paz, dice la palabra. Tú harás habitar en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Qué motivante entonces es saber que cuando somos yazar, cuando somos dicaios justos, podemos disfrutar de una paz real y verdadera. La expresión tan famosa del pueblo hebreo, el shalom de Dios, la paz de Dios esté contigo. Ese shalom, en hebreos especialmente, los saludos se refiere a un bienestar material y a un bienestar de espíritu. Qué maravilloso es saberlo. Qué hermoso es saber que cuando usted tiene la paz que viene del Señor, porque mantiene una relación vertical con Dios y con sus semejantes, usted disfruta de ese bienestar material y sobre todo de espíritu. Pueden faltarnos muchas cosas. Pueden haber terremotos, pueden haber temblores, podemos seguir en medio de la pandemia, podemos pasar 1000 dificultades y volver a caer enfermos y pasar esta crisis y recuperarnos. Pero una cosa no vamos a perder, es nuestra paz. Porque sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién hemos confiado, sabemos quién nos da esa tranquilidad y nos puede decir claramente al corazón, tranquilo, yo estoy contigo. No te voy a dejar. Una persona justa, pues, disfruta de esa paz, de ese bienestar, de ese bienestar material y de espíritu que viene del Señor. Al hombre justo, al hombre recto, al hombre que camina en juicio correcto delante de Dios y delante de los hombres, sabe amar el bien, sigue el bien, tiene la paz, la gracia y el favor del Señor. Y entonces se cumple esa palabra que hemos dicho, que el Señor nos hace guardar en completa paz, porque nuestro pensamiento persevera en Él, porque en Él hemos confiado. Interesante
este segundo fruto, esta segunda bendición que tenemos al ser una persona proba, al ser una persona justa. Pero además, ser un yazar o dicaios es disfrutar de protección. Lo repito, primero gozamos de credibilidad. En segundo lugar, gozamos de paz. Y en tercer lugar, gozamos de una protección divina maravillosa. Por eso decimos que otra bendición del justo es disfrutar de ese cuidado, de esa coraza, de ese escudo, de esa protección que Dios nos da. Dice el Salmo 40, volvamos ahí, en la primera parte del verso 15. Leemos la primera parte del verso 15, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Mire esa gracia, mire ese favor de Dios. Dice, los ojos de Jehová están sobre ¿quién? Sobre el que es dicaios, sobre ese que es yazar, sobre el justo, sobre el que es correcto, del que es honrado, honesto, íntegro en todas las condiciones de su vida. Dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. Es un verbo usado en presente continuo. Están, estuvieron y estarán siempre sobre nosotros. Es continuo, es un presente continuo en el verbo. Estar, está y estará. Los ojos de Dios están sobre toda su creación ayer, hoy y mañana. Están sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu empresa, sobre todo lo que hagas. Los ojos de Dios están sobre ti. Eso es lo que dice el salmista. Eso es lo que dice para cada uno de nosotros, amados televidentes. Usted que con toda pasión, con todo gozo ve cada domingo y todas las veces que puede entre semana, en las noches, en la mañana, Canal 27, y se enriquece de la palabra de Dios que llega a sus oídos, que llega a su corazón a través de tantas siervas y siervos de Dios que son usados en este lugar. Bendito sea Dios, porque podemos oír esta palabra que nos habla por la misericordia y la bondad de Él, de la protección divina que Dios trae en nuestra vida. Nos conduce, nos guía, nos traza un sendero, nos traza un camino, nos traza un curso. Por eso el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos traza un camino. Por eso les decía hace unos momentos atrás que a mí me gusta mucho el Salmo 16:11, ese versículo 11 del Salmo 16. Escuchémoslo ahora. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. ¿Verdad que vale la pena repetirlo? Mire qué hermoso. Dice, me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Su constante presencia que nos trae, ¿qué nos va a traer? Si los ojos de Dios están sobre nosotros, esa constante visual de Dios nos va a traer protección, nos va a traer gracia, nos va a traer amor, nos va a traer el cuidado de Dios, ese poderoso escudo que está en derredor nuestro. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 121, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, a sus ángeles mandará que te guarden de todo mal. ¿No es una bendición eso? ¿No es algo grandioso ver el cuidado y el favor y la bondad de Dios, esa constante presencia? Yo recuerdo en mi juventud, antes se cantaban mucho los himnos y las iglesias fundamentalistas tradicionales siempre nos hacían llevar de nuestra juventud un himnario y tenía muchos himnos preciosos y los cantábamos alegremente. Yo no soy cantante, pero hay uno que impactó mucho mi vida y lo cantábamos frecuentemente en nuestro himnario Gracia y Devoción, así se llamaba el himnario que usábamos. Y habían más de 414 himnos ahí. Y uno de ellos decía, si Cristo conmigo va, yo iré, yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Y luego seguía, si al desierto quiere Jesús que vaya,
Y yo, ay, iré. Era un himno tan precioso, su contenido nos sigue hablando al corazón. Lástima, yo no soy cantante y sin duda usted ya quería salir corriendo ahí frente a la televisión. Y digo, ay, si este hermanito sigue cantando, yo me voy. Porque eso sí, también fui solista, porque cuando canté me quedaba solo, a nadie me quería oír. Pero lo hacemos para gloria de Dios, porque este himno tiene inspiración para nuestra vida, porque este himno nos habla justamente de la protección que Dios da a aquellos que han confiado en Él. No importa que nos toque pasar el desierto, no importa que sigamos transitando en medio de una pandemia, no importa en situaciones económicas difíciles, no importa en medio de tanta violencia, Dios está contigo y Dios es tu protector, porque su palabra dice que los ojos de Dios están sobre los justos. Es importante entonces que esa palabra de Dios la disfrutemos en nuestra vida y podamos sentir esa protección real que no es imaginaria, no es ficticia, está ahí, Él va conmigo. En nuestro diario caminar pasan cosas increíbles en nuestra vida. Tenemos que ir muy rápido por efecto del tiempo, pero yo quiero contarle una historia real y verdadera. Ocurrió en el año de 1996 con otro amado siervo que ya está en la presencia del Señor, el reverendo Lauro Santiago. Este siervo de Dios iba conmigo acompañándome porque iba a ir a realizar una boda a Agua Blanca, Jutiapa. Salimos un poquito tarde de la capital, yo tenía un vehículo potente, bastante bueno, creía yo, muy correlón, era un Nissan 240 SX. Y íbamos en ese carro rojo, me acuerdo, y íbamos rápido porque ya era tarde y teníamos que ir rumbo a Jutiapa. Y cuando llegamos a una cuesta que sin duda usted conoce, que se llama La Conora, ahora se dice Conora, pero el verdadero nombre era Conora, porque debía haber ciertas horas en que uno podía subir y bajar, porque había mucha delincuencia, había muchas maldades, muchos asaltos, y en fin, entonces se quedó ese estribillo de Conora, había que tener ciertas horas para subirla y bajarla. Conora le decimos ahora. Pues esa cuesta, cuando íbamos a empezar la cuesta, no llevábamos ni 100 metros, cuando vi que la aguja estaba marcando al tope. Se había calentado el carro y yo no me había dado cuenta. Sabía que tenía agua porque lo había revisado, pero algo nos dijo que el carro ya no iba a caminar más. Pero en mi insensatez le dije al pastor que iba conmigo, no podemos detenernos porque esto cuesta que se enfríe, así que le vamos a dar hasta donde llegue. Imagínense qué insensato. Y subimos toda la cuesta y el carro iba muy, muy sobrecalentado, sumamente sobrecalentado. Cuando llegamos al final de la Conora, había una recta, lo recuerdo, no caminamos ni 200 metros y el carro se apagó totalmente. ¿Qué había pasado? El carro estaba fundido y yo iba a una boda, ya tenía como cosa de hora 45 minutos o 2 horas para llegar a Agua Blanca y oficiar la boda. Y me puse bastante nervioso y me salí del vehículo, abrí el capó y eso era un mazón, ni tocarlo, estaba fundido el vehículo. Entonces me paré en la orilla de la carretera, me puse a ver, cuando levanté mi vista a de donde veníamos, vi que venía un carro, pero ese carro no lo conocía al principio, pero inmediatamente que nos vio ahí se detuvo adelante, se bajó la persona y qué bendición cuando descubrimos que esa persona era un pastor, amigo que yo conocía, hijo de otro pastor muy amigo, voy a mencionar su nombre, de esa región, Eber Martínez, que ya está también en las manos del Señor, igual que el hermano Lauro Santiago. Y yo me puse feliz, naturalmente, y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Él me decía, nos tratábamos de vos, ¿qué pasó, Tito? ¿Qué pasó? Y yo le digo, mira, me sucedió esto, se fundió el carro, este carro ya no se mueve. No te preocupes, mire esto, no te preocupes, cargo cables para remolcarlo. Y yo dije, ¿a dónde? Y me dice, lo vamos a remolcar a Jutiapa, vamos a entrar a Jutiapa, ahí lo dejamos en el terreno de mi papá, ahí metemos el carro y vamos a ver qué hacemos. Y fue cosa de minutos, lo ensambló, tenía cables bien apropiados para remolcar y nos fuimos tranquilos. Nos llevó hasta la casa en Jutiapa, entramos ahí, pero ¿sabe qué fue lo maravilloso? Que cuando entramos ahí, el hermano Eber se enteró y me dijo qué pasó, y yo le conté a dónde íbamos con el pastor Lauro, que íbamos a una boda, y me dice, no hay problema, ahorita lo arreglamos, metamos este carro y te vas el pick-up. Se mira viejito, pero está muy bueno. Y en efecto nos dio un pick-up en muy buenas condiciones,
Lo arranqué, exacto, y nos dijo, andate. Yo andaba todavía con las manos sucias, un poco de grasa, nos metimos al carro y nos fuimos. Y quiero terminar la historia diciendo, llegamos exactamente cabal para oficiar esa boda en Agua Blanca, Jutiapa. Ahora, paremos un ratito y miremos la gracia de Dios. ¿Cómo fue que Dios puso la persona propicia en el momento y lugar preciso y teniendo todos los artefactos precisos para remolcar nuestro carro, que era un poco grande y pesado, y llevarlo y haber otro carro para que nos llevara y yo pudiera cumplir el compromiso que Dios me había encomendado? ¿No es eso la mano maravillosa de Dios? ¿No es eso la gracia de Dios obrando en nosotros? ¿No puede ver usted cómo Dios, aún en nuestras insensateces, aún en nuestros descuidos, quiero decir, Dios obra? Yo me quedo admirado cuando recuerdo, y hay otras historias que yo le podría contar donde hemos visto la protección divina de Dios. Sin duda usted la ha visto en su vida. Mientras yo estoy predicando, mientras yo le estoy enseñando la palabra santa, usted se pone a pensar en tantas situaciones que usted ha vivido, en tantas situaciones que usted ha pasado y diría, quisiera estar yo ahí donde está el hermano César y contar cómo Dios me ha protegido, cómo Dios me ha guardado, cómo desde el día en que vine a los caminos de Dios y recibí la gracia que me consideró y me decretó como un hombre justo, lavado en la sangre del Cordero, he visto la mano y la protección divina de Dios. Sin duda que usted tendría historias más impactantes que las que yo estoy contando, porque vemos la mano de Dios, vemos la gracia, el favor y el cuidado de Dios sobre nuestra vida. Realmente Dios es maravilloso. Cuando recuerdo esas historias, cuando recuerdo al amado pastor que ya está en el seno de Abraham, hermano Eber Martínez, y a su hijo Edwin Martínez, que fue el pastor que Dios usó para ser de bendición a mi vida y ayudarme a salir de ese problema, no dejo de darle gracias a Dios. Y sin duda usted recuerda esas historias, recuerda esos ángeles, esas personas que Dios usó para ayudarle a usted, o hechos sobrenaturales como a veces nos pasa, que nos vienen a librar de una situación difícil. Así que qué maravilloso es que cuando usted es una persona yazar o un dicaios, un hombre justo, usted disfruta, ya lo dijimos, número 1, de credibilidad, número 2, de paz y número 3, de protección. Pero la gracia y el favor de Dios no se queda ahí. Cuando usted es una persona que agrada a Dios y camina en integridad y en rectitud de corazón, podríamos hablar de un cuarto disfrute que uno tiene. Uno puede disfrutar también de atención. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Sí, de atención. ¿Por qué estoy diciendo de atención? Porque Dios también en su gran bondad, en su gran misericordia y en su gran favor nos presta la atención. Es algo así como cuando un niño dice papá y usted inmediatamente voltea a ver y le pregunta, ¿qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, hija? ¿Qué sucedió? Cuéntame. Usted está presto, atento al llamado, al clamor de su hijo. De igual manera, cuando sacamos ese gemido, ese clamor desde lo más profundo de nuestras entrañas, ese sentir profundo de nuestro corazón, ese clamor que elevamos a Dios, de esa misma manera también hay una atención poderosa de Dios sobre nuestra vida. Podemos saber que los oídos de Él están atentos. Y leámoslo en la parte final del verso 15. La palabra de Dios dice, y ya leímos esta primera parte, los ojos de Jehová están sobre los justos. Ya explicamos eso. Pero luego dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¡Qué maravilloso! ¿No le da gracias a Dios en este momento, amigo, amiga, hermano que está sintonizando Canal 27? ¿No le da gracias a Dios saber que siendo Dios un soberano y creador de todo el universo, un Dios tan grande y poderoso, puede prestarle atención a su clamor, puede prestarle atención a sus oraciones, puede prestarle atención a ese grito de auxilio, de socorro que usted eleva delante de Él? ¿Y que le presta atención? Por eso dice, están atentos sus oídos al clamor de los justos. Qué maravilloso es saberlo. Hay una atención especial que Dios nos da a aquellos que guardamos su pacto,
Hay una atención especial que Dios da a sus hijos, porque usted ya no es cualquier persona, no es del montón. Usted es una persona que es parte de la gran familia de nuestro Señor Jesucristo. Usted es parte de esta familia que el Señor ha redimido con su sangre, y como usted se ha esforzado mediante la gracia y el favor de Dios para serle fiel al Señor, pues ha vivido en esa intimidad con Él, en la justicia de Dios, y por lo tanto disfruta de la atención de Dios, disfruta del cuidado de Dios. Podrán haber muchas historias de cómo nosotros recordamos aquellos eventos, aquellos momentos cuando tal vez en una situación difícil dijimos: papá, mamá, ayúdame. Y ahí estaba el brazo de papá. Me recuerdo que mi papá no era nadador. Él no nadaba, nunca lo vi nadar, pero sí me enseñó a ir al mar. Era muy pequeño, yo tenía unos 6, 7 años y me llevaba al mar de Champerico, allá en Retaluleu. E íbamos al mar y él me agarraba de la mano y me metía unos 3 metros a las olas y luego me sacaba corriendo. Y ahí estaba mi papá enseñándome a no tener temor, a no tenerle miedo al agua. Pero ¿sabe por qué yo no le tenía miedo? No porque fuera valiente. ¿Sabe por qué? Porque estaba el brazo de mi papá sosteniéndome fuertemente. Y me recuerdo que en unas veces de esas vino un oleaje fuerte. Bueno, para mí que era pequeño era muy fuerte, y me sangoloteó, me botó, y mi padre me tomó del brazo y me levantó y me sacó. Yo creí que me moría, que me ahogaba, pero ahí estaba el poderoso brazo de mi papá para ayudarme. ¿No es lo mismo que hace nuestro Padre con nosotros? ¿No es ese Padre que atiende nuestra necesidad, que atiende el peligro en que estamos, que atiende la situación que estamos viviendo y nos dice: yo estoy contigo? Ahí está la mano poderosa de Dios. Por eso decimos que sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Hay una atención especial que Él nos da. ¿Cuántas veces en los salmos se menciona las veces que oró el salmista, rogó, clamó a su Padre eterno, y Él no se hizo esperar? Por eso el salmista puede decir: hubiera yo desmayado, me hubiera caído, me hubiera derrumbado, me hubiera deshecho. Y eso lo encontramos en el Salmo 27:13, y usted lo sabe bien. El Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es aquí, en el ahora, en medio de la pandemia, en medio de situaciones económicas difíciles, en medio de tantas situaciones, falta de trabajo, situaciones de violencia, de peligro, de accidentes, tanta cosa que envuelve a esta querida tierra Guatemala. En medio de todo esto y en medio de calamidades y en medio de las adversidades, donde podemos ver y presenciar la grandeza de su misericordia, de su bondad, de su atención para sus santos y su creación. Sus oídos, dice el salmista, están atentos al clamor, al sha'ak, al anaboao del pueblo de Dios. Ese sha'ak, ese gemido de auxilio, están atentos a ese anaboao, a ese grito de socorro que sale de nosotros, al gemir, al clamor de aquellos que en un grito desesperado piden ayuda, y los oídos y el corazón de Dios están atentos a esa necesidad, a esa situación que atravesamos. Así que el Yazar, el Dicayos, disfruta de la atención del Rey, de su Señor. Por ello podemos saber con claridad, como dice el verso 16 del mismo salmo que estamos leyendo: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. No podemos evitar, hermano y hermana, amigo amado, no podemos evitar que la justicia de Dios alcanza al perverso, alcanza al malvado, alcanza al inicuo, alcanza a aquel que una y otra vez rechaza abiertamente el llamado de Dios, rechaza, reniega del amor de Dios y es rebelde al llamado que Dios le hace. También viene un juicio, una ira venidera sobre él, porque su necio y rebelde corazón no atendió el llamado amoroso de su buen y amante Dios. Pero usted y yo hemos oído su voz.
Ahora, ¿por qué uno se da el lujo de rechazar el llamado de Dios? ¿Por qué uno se da el lujo de ofender la misericordia y el favor de Dios? ¿Sabe por qué? Porque Dios a usted y a mí nos ha dado libre albedrío. Podemos escoger entre hacer el bien y el mal, oír la voz de Dios o no oírla, oír el llamado de Dios o hacernos, como decimos, los locos y no prestarle atención. Dios nos ama y Dios no detiene su misericordia, no detiene su bondad sobre nosotros, no detiene ese llamado de amor, ese llamado que una y otra vez está hablando a nuestro corazón. ¿Cuántas veces no oímos el llamado de Dios a través de una serie de televisión, a través de una película, a través de Canal 27, a través de la franja infantil, a través de Nuevas Buenas de Esperanza, a través de tantos programas, Vida con Propósito, o los mensajes de los siervos y siervas de Dios que se predican? Dios está buscando cualquier manera para llegar a tu corazón. Por eso es que con gozo predicamos en este lugar, porque agradecemos a Dios el que ha levantado un canal cristiano netamente guatemalteco. Gracias por los demás canales, pero este canal desde un principio marcó la diferencia, porque simbolizó la unidad visible del cuerpo de Cristo. Y todos los que han desfilado por acá pueden dar testimonio de ello. Hay siervos preciosos de Dios que usaron este púlpito, usaron esta plataforma, este canal bendito, y ya no están con nosotros. Dejaron sembrada la palabra y ya marcharon, se nos adelantaron al seno de Abraham. Pero acá la palabra se sigue predicando. El canal sigue llevando esta señal de amor, de esperanza, de reconciliación, esta palabra de verdad a todos los hogares. Pero ¿sabe por qué es posible? Porque usted atendió el llamado, porque usted, igual que Dios le ha atendido a usted, usted también atendió el llamado y se hizo un socio honorario y con gozo está ofrendando cada mes junto a muchos de nosotros que con gozo, con alegría lo hacemos siempre. Nos da gozo contribuir a esta señal para que no se pierda y muchos más tengan este encuentro personal con Jesucristo. Qué maravilloso es saber cuando usted y yo usamos bien nuestro libre albedrío. Podíamos hacer lo que queríamos, ir para donde quisiéramos, hacerle o no hacerle caso a Dios, atender o no atender su llamado, acogernos a su protección, acogernos a su bondad y a su misericordia, acogernos a esa gracia de Él o hacerla a un lado, porque Él nos dio libre albedrío. Él nos dio la facultad de escoger entre el bien y el mal, hacer lo agradable de Dios o no hacerlo. Así que cuando viene el juicio de Dios, viene contra aquellos que son rebeldes, que pudiendo usar bien su libre albedrío, prefieren la maldad, prefieren el pecado y las consecuencias vienen con ella. Así que al final, en conclusión, podemos decir cosas muy importantes de esta palabra de Dios que hemos leído esta mañana. Podemos decir que el justo, el Yazar, el Dicaios, ese hombre que es recto en sus juicios, que es correcto e íntegro en todo lo que hace, esa mujer, ese varón de Dios que hace de tal manera, disfruta, como ya dijimos, de credibilidad. Es una persona proba, pero también disfruta de paz. Qué rico la paz que el Señor nos trae, esa tranquilidad que viene a nuestro corazón, esa tranquilidad, esa armonía, esa paz que hay en nuestra alma, porque sabemos que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Pero en tercer lugar, qué lindo es saber que también tenemos una protección divina, una protección que está sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre su familia entera, sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre esa situación que usted está pasando. Hay una protección, una cobertura y una gracia de Dios. Y además también dijimos que usted se siente bendecido y favorecido porque los oídos del Dios Supremo, del Dios Altísimo, están atentos. El Espíritu Santo dice que es nuestro consolador, el Paracletos, aquel que está cerca de nosotros, nuestro abogado, el que nos defiende, el que salta por nosotros en frente del enemigo. Tenemos esa gracia de la atención de un Dios que es grande y que es poderoso y que nos dice, donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Si al desierto, como dice el himno, si al desierto Dios quiere que vaya, yo iré, yo no temeré, conmigo Él irá. Gracias a Dios. De verdad hay una presencia maravillosa.
Por eso este sermón tiene la intención de guiarlo, de animarlo a buscar la justicia que proviene de Dios, a que usted se humille delante de Dios, reconozca su maldad, su pecado, reconozca las vías torcidas que ha tomado, reconozca que le ha dado un mal uso al libre albedrío que Él le da, y en lugar de elegir lo bueno, ha elegido lo malo, y sin duda está cargando con esas consecuencias, está cargando con esos frutos de su maldad, con esas consecuencias de lo malo que procedimos, de los malos juicios que hicimos, de las malas decisiones que tomamos. Pero hay una buena noticia. Jesús es esperanza de vida y Él quiere que su vida cambie. Por eso cuando venimos a Él, lo primero que pasa después de que confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestra maldad y pedimos el perdón, Él nos otorga el perdón y nos trata, ya lo hemos dicho más de una vez, como que si nunca hubiéramos pecado. Pero ¿sabe qué hace también? Nos justifica. ¿Y qué quiere decir que nos justifica? Nos trata como que si nunca hubiéramos pecado. Nosotros como hombres no podemos olvidar las ofensas y las maldades de las personas. Miramos a alguien y dice, este me hizo tal y tal cosa, acá. Y es más fácil olvidar los favores que olvidar las bendiciones que de ellos hemos recibido. Somos más dados a guardar lo negativo y olvidar lo positivo. ¿Por qué? Porque tenemos esa facultad de no olvidar. Pero sabe que Dios, una vez que te justifica, una vez que te trata como que si nunca hubieras pecado, dice que nunca más hará memoria de nuestros pecados, sino que los arrojará al fondo del mar. Qué maravilloso es tener esa convicción de Dios y saber que Dios, como está con usted, está con nosotros. Y Él nos trata como que si nunca hubiéramos pecado. Es un tiempo de detenernos y de pensar en lo que Dios está haciendo en su vida, de lo que Dios está haciendo en mi vida y poderle decir, Señor, yo quiero ser una persona justa, que me trates como una hija de Dios, como un hijo de Dios lavado en la sangre del Cordero, que viene, quita toda mi maldad, todo mi pecado y lo arrojas al fondo del mar y nunca más harás memoria de ello, porque me justificas, me tratas como que si nunca hubiera pecado. El hombre se acuerda, la mujer se acuerda, las personas se acuerdan, pero tú no te acuerdas, porque los arrojas al fondo del mar y me tratas como una persona dicaios, como una persona justa, como una persona recta, como una persona limpia. Señor, yo quiero eso. Pídaselo al Señor, porque el que le busca le halla, el que llama se le abrirá. Pedid y se os dará, dice la palabra de Dios. Así que vamos a orar, vamos a bendecir su vida, lo vamos a poner en las manos de Dios y usted ahí frente a su aparato de televisión, ahí en el comedor, ahí en la sala, ahí donde está usted ahora, por favor cierre sus ojos y haga conmigo esta oración. Señor Jesús, muchas gracias te doy, porque en este día, Señor, conozco que tu palabra me está hablando, conozco que esta palabra ha llegado a mi corazón y ha abierto, oh Dios, mi realidad. Ha abierto, Dios, lo que he hecho. Me has enseñado los caminos torcidos por donde he caminado. Has señalado mi maldad y mi pecado. Y yo te pido perdón porque sé, Señor, que cuando venimos con corazón sincero y nos humillamos delante de ti, tú nos perdonas. Y yo quiero, Señor, recibir tu perdón, porque sé que cuando me hayas perdonado, cuando hayas limpiado mi pecado y toda mi maldad, me vas a justificar, me vas a tratar como alguien que nunca ha hecho algo malo, me vas a tratar como un hijo tuyo y esa bendición que voy a recibir es ser una persona que goce de credibilidad, una persona, Señor, que goce de paz, una persona, Señor, que goce de tu protección, una persona que goce de la atención que tú le vas a dar a mi vida y a mi familia. Muchas gracias, Señor. Yo te recibo en mi corazón porque sé que recibo ese perdón, esa gracia y esa justificación que viene de ti. En tu nombre doy gracias y en tu nombre lo agradezco todo, Señor. Amén, amén y amén. Si usted hizo esa oración, considérese una hija y un hijo de Dios. Que Dios le bendiga y muchas gracias por permitirnos llegar al seno de casa a través de la potente señal de Canal 27. Bendito sea.
Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.